Hola, bienvenidos a la Noche Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras. Mi nombre es Dava Méndez Álvarez y yo les voy a presentar un poco del trabajo realizado en el Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales, INICEFOR, de la Universidad Nacional. La investigación que yo les voy a presentar es la estandarización de un protocolo de PCR múltiplex para poblaciones de Enterobranchus cyclocarpum en Costa Rica. A manera de introducción, es importante recordar que Costa Rica se encuentra en Centroamérica en una región tropical y por tanto es altamente influenciable a nivel de ecosistemas y de clima. Si ustedes sabrán, Costa Rica alberga alrededor del 6% de la diversidad mundial, lo cual hace que nuestras políticas estén enfocadas a la conservación, restauración y manejo sostenible de nuestra flora y fauna. De ahí surge un poco la importancia de saber el estado de la diversidad genética que posee esta especie, Enterobranchus cyclocarpum, también comúnmente conocido, como árbol de Guanacaste, ya que es nuestro árbol nacional. Entonces posee una doble importancia a nivel cultural, ya que nos representa, y a nivel ecológico, ya que es un árbol que crece, llega a grandes alturas, tiene importancia económica porque su madera es altamente preciable, se adapta a diferentes sitios y contribuye a la a la restauración de los suelos, ya que tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Este se distribuye a manera natural, se ha logrado encontrar desde México a Venezuela. En Costa Rica se encuentra principalmente en las regiones de bosque seco, algunas transiciones seco-húmedas, va creciendo alrededor de los 1100 a los 1300 metros sobre el nivel del mar, por lo que se ha encontrado en ambas vertientes de nuestro país, sin embargo con mayor incidencia en la vertiente del Pacífico. Aparte de esta importancia que maneja el árbol, el componente cultural como el componente ecológico, este árbol necesitamos lograr determinar la diversidad genética que existe en el país para poder contribuir a la toma de decisiones, determinar si las poblaciones que existen en el país, qué grado de parentesco hay entre ellas, qué tan susceptible está el árbol a extinguirse o si la población está totalmente con su forma de regeneración natural es suficiente o si se necesita una intervención para poder conservar la especie. Entonces de ahí surge este estudio para determinar su estado de conservación a nivel genético, donde partimos de la ubicación de estas poblaciones alrededor del país. Se hizo un recorrido para ver dónde se encontraban árboles de Guanacaste debido a su dispersión natural, que son los caballos y las vacas. Es muy fácil encontrar árboles de Guanacaste aislados en potreros a orillas de la calle, eh, o bien en sistemas boscosos. Entonces se trató de ubicar en esos tres sitios, tanto a orillas de la calle, solos en potreros, como en ecosistemas boscosos. Una vez que se ubicaron estos árboles a nivel eh, geolocalizados y todo, donde se hace una descripción de su entorno, si es un árbol aislado, si hay más árboles de Guanacaste a su alrededor. Se colectó frutos para poder obtener la semilla y germinarlos. Entonces se colectó una cantidad suficiente de frutos para poder establecer ensayos de procedencia. Entonces la germinación de estas semillas ya se hace en el instituto, en el INICEFOR, y se ve como la imagen, la cuarta imagen que ustedes tienen a su derecha al final. Ahí están todos los árboles de Guanacaste germinados. A partir de esta germinación en bolsa es donde ya yo tomo el material para hacer el análisis de diversidad genética. Entonces se tomó alrededor de 2 a 4 foliolos. Estos foliolos se secaron con sílica y se ven como se muestra en la bolsa Ziploc de la imagen superior izquierda. Una vez que ya está seca, se empezó a evaluar diferentes protocolos de extracción de ADN, teniendo claro que sí se tienen 9 procedencias en total donde se colectó el árbol de Guanacaste
y cuántas familias se colectaron por procedencia. Al final se obtuvo 90 familias, y para el análisis de diversidad genética se colectaron 10 individuos de cada una de estas familias. Entonces, al final se tienen 900 individuos, de los cuales hay que hacer el análisis de PCR multiplex para poder determinar su diversidad genética. Una vez comenzamos con las pruebas del protocolo de extracción, donde se evaluaron kits comerciales y el protocolo a base del reactivo ZAB propuesto por Doyle and Doyle con ciertas modificaciones, logramos determinar qué protocolo es mejor para poder proceder con el PCR. Entonces, con el PCR también se tienen que hacer una serie de pruebas y una estandarización final. En el caso del PCR, es gracias a la literatura, porque ya se ha hecho estudios de diversidad, pero en otros países, principalmente en Colombia, de Enterobacter cyclocarpus, es que logramos determinar 9 microsatélites, que son un tipo de marcador molecular que se utiliza mucho para los análisis de diversidad genética, ya que son regiones que no van a codificar algún componente o característica importante en el árbol, y son regiones que se van a mantener a lo largo de la evolución del árbol. Entonces, sin importar la etapa en la que nosotros estemos analizando o haciendo estos estudios de diversidad, el microsatélite va a generar la misma región. Por eso se utilizan como marcadores para estudios de diversidad. Entonces nosotros seleccionamos 9 marcadores o 9 microsatélites. Se realizó varias pruebas para la estandarización del PCR, variando las concentraciones de los reactivos que se ven en el cuadro que se muestra al lado izquierdo, así como las concentraciones de los microsatélites y la cantidad de ADN. Asimismo, se hizo varias pruebas para determinar el perfil del termociclado, que es donde se da la reacción propiamente de PCR, hasta llegar a un punto donde se viera la mejor amplificación de la región. En este caso, al ser un PCR multiplex, la idea es que podamos tener varios microsatélites juntos en una misma reacción. Por lo tanto, estos 9 microsatélites se dividieron en dos grupos, un PCR multiplex de 4 microsatélites y un PCR multiplex de 5 microsatélites. Sin embargo, comenzamos esta estandarización del PCR multiplex haciendo pruebas individuales para ver el perfil del termociclado y si hay una amplificación correcta o no. Una vez que se termine estas pruebas individuales, se va a proceder con la estandarización de hacer estos dos grupos de PCR múltiplex. En cuanto a los resultados, como ven en la imagen, los protocolos de extracción, el protocolo que mejor datos nos generó en cuanto a cantidad o concentración y pureza ha sido el protocolo con el reactivo ZAB de Doyle and Doyle, con ciertas modificaciones que sería más que todo en lo que es los tiempos de incubación y el precipitado de ADN. Entonces, una vez que ya nosotros determinamos cuál es el protocolo de extracción más óptimo para la especie de Guanacaste, continuamos haciendo la extracción de los 900 individuos con este mismo protocolo. Y continuamos con la estandarización de el PCR de manera individual, como ven en la imagen de su derecha, donde es el gel de agarose. Sabemos que logramos obtener amplificación con ese perfil seleccionado en la diapositiva de la metodología y con la receta seleccionada también. Sin embargo, todavía hay restos de dímeros de primers y hay un microsatélite, en particular, que no está mostrando amplificación. Por lo tanto, ese microsatélite lo vamos a sacar del componente del PCR multiplex para evitar el gasto de reactivos al no tener una correcta amplificación de manera individual. En este momento también se ha hecho estudios
polen y conservación del mismo para eventualmente, si la diversidad nos genera datos donde hay que proponer alternativas de conservación de la especie, poder tener un banco de polen que nos permita hacer estas propuestas más acompañadas a nivel técnico. Asimismo, hay ensayos de progenie, como los que se muestran acá en esta imagen, donde nos va a permitir determinar qué progenes tienen mejores características de crecimiento, ya evaluándolo de manera comercial. Y si eventualmente los resultados de diversidad genética muestran que no hay que hacer una intervención a nivel de conservación, sino que ya es posible establecer programas de ya sea de mejoramiento genético o programas simplemente de reforestación con productos como un producto comercial, de tenerlos como un banco semillero y poder determinar qué progenie es la que mejores características tengan a nivel comercial. Entonces esto es parte de lo que venimos desarrollando y la importancia de por qué determinar el estado de conservación a través de la diversidad genética de las especies forestales para tomar decisiones y contribuir tanto al sector productivo del país como a nuestras políticas de conservación y manejo sostenible. Espero les haya sido de interés esta pequeña presentación sobre el análisis de diversidad genética y no duden en que si vienen a trabajar algún tema parecido o gustan tener algún contacto en buscarme. Muchas gracias.